Semana el presidente Maduro me llamó mentiroso por este seguimiento que hacemos toda la semana. Es un seguimiento que hace primero Justicia a través de la operación Lupa y por supuesto a Maduro le duele que tengamos medido todas las parroquias, todos los municipios para ver si es verdad lo que se está diciendo en materia de vivienda. La mala noticia es que quien está mintiendo es Maduro. Para el día de hoy, si estuvieran cumpliendo las promesas de 380.000 viviendas para este año, deberían haber sido construidas y entregadas al día de hoy 232.000 viviendas. Eso es lo que debería ser hecho, construido y entregado al día de hoy, 232.000 viviendas. Bueno, la verdad es que la operación Lupa nos da el número de que solamente han sido construidas y entregadas un poco más de 45.000 viviendas. Y tan es verdad lo que decimos nosotros, y tan es mentira lo que dice Maduro, que de nuevo hoy en Últimas Noticias sale el ministro Molina, el mismo que vota a la gente por pensar diferente y votar diferente, diciendo que él jura que este año los damnificados del año 2010, 2011, 2012 y 2013, él promete hoy de nuevo, otra vez, que este año no va a haber más damnificados en refugio. Entonces, está claro, si el propio ministro Molina, después de supuestamente 400.000 casas, acepta que todavía hay damnificados, ustedes me dirán a quién le están mintiendo, quién está mintiendo y cómo nuestro pueblo está sufriendo las consecuencias de la mentira. Hoy vamos a profundizar también sobre otra mentira, la mentira de que el gobierno está luchando contra la corrupción. Y hemos ordenado hacer en primero Justicia, que somos el foco del ataque del gobierno precisamente porque representamos la alternativa y la regeneración del liderazgo en Venezuela y porque representamos el cambio frente a un gobierno decadente y que tiene metido a Venezuela en la peor crisis de toda su historia. Ordenamos hacer esta encuesta que se llama Polynomics. Polynomics es una encuesta de una firma venezolana y extranjera que se encarga de la investigación económica y la investigación de opinión pública. Esta encuesta nos va a dar los resultados sobre el caso de Richard Mardo y sobre qué piensan los venezolanos del tema corrupción. Vamos a irla viendo poco a poco. Primera pregunta. ¿Cree usted que la corrupción es actualmente un problema en Venezuela? Dicen que sí, el 90% de los venezolanos. Esto es importante comentarlo. Hasta hace poco, la corrupción no era un problema para los venezolanos tan grave, pero en el mismo momento en que la crisis económica se acentúa y la devaluación de Nicolás Maduro es tan brutal y la inflación se está comiendo lo poco que ganan los venezolanos para ir al mercado, la gente se da cuenta que el dinero se lo han robado. Y por eso se ha disparado en todas las encuestas al punto que el 90% de los venezolanos piensa que la corrupción, junto con la inseguridad y el costo de la vida, es un problema grave. Corrupción de quien maneja los dineros del pueblo, que son los que están en el gobierno. Principal responsable del problema de la corrupción. Pregunta espontánea. Responsables asociados al gobierno, 52%. Es decir, entre el 41% que culpa al gobierno nacional y quienes culpan a Nicolás Maduro, que es el 7,8%, más de la mitad del país piensa que el responsable de la corrupción en Venezuela obviamente es el gobierno, que es el que maneja el dinero público como le da la gana, sin control, sin división del poder, sin justicia, regalándolo a otros países y viviendo los enchufados como les da la gana. Tercera pregunta, ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Nicolás Maduro no está atacando el problema de la corrupción y todas sus acciones son parte de un show mediático, 54%. Es decir, más de la mitad de los venezolanos consideran que este bla bla de Nicolás Maduro no es otra cosa que un show por la crisis que vive Venezuela, que él está tratando de tapar desesperadamente, buscando culpables donde los culpables están a su alrededor, en su entorno, en su familia, en sus ministros y en quienes gobiernan en Venezuela. Más de la mitad de la gente considera que esto es un show simplemente Nicolás Maduro. Siguiente pregunta. Y si le pido que comparemos la situación de la corrupción actual en Venezuela con la situación de corrupción durante el gobierno del presidente Chávez, usted diría que en el gobierno de Nicolás Maduro hay más corrupción, hay menos corrupción, nada de corrupción, igual corrupción que durante el gobierno de Chávez. Bueno, más de la mitad de los venezolanos piensa que con Nicolás Maduro hay mucha más corrupción y más corrupción.
Es decir, el 53% de los venezolanos, la mayoría de los venezolanos piensan que con este gobiernito de Nicolás Maduro hay mucha más y hay más corrupción que cuando estaba gobernando el presidente Chávez apenas unos meses atrás. Sigamos adelante. Caso Richard Mardo. ¿Usted conoce al diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, Richard Mardo? Vemos que el gobierno lo que ha hecho es inflar a Richard Mardo, una figura nacional. El 60% de los venezolanos conoce quién es Richard Mardo. ¿Podría usted decirme si Richard Mardo le agrada, le desagrada? Las personas piensan en un 41% que le agrada la figura de Richard Mardo, de quienes lo conocen. ¿Usted ha leído o escuchado alguna información sobre los incidentes ocurridos en la Asamblea el martes 30 de julio en que le quitaron la inmunidad parlamentaria a Richard Mardo? 60% del país conoce lo que sucedió ese día. En su opinión, ¿qué pretenden los diputados del oficialismo al quitarle la inmunidad a Richard Mardo? Vemos acá, 22% de los venezolanos, la más alta, amenazar a los diputados de oposición. Obviamente se trata de una movida política capitaneada por Diosdado Cabello y Pedro Carreño, que son los grandes corruptos de Venezuela. Atacar a Richard Mardo porque es una amenaza a Tarek El Aissami, 17%. Todo el mundo en Aragua sabe que Tarek es un paracaidista que ni siquiera vive en el estado de Aragua, que lo que está haciendo negocios con el gobierno nacional, que tiene olvidado el estado de Aragua, 17% entiende, y además Tarek El Aissami lo ha dicho, que esto es una persecución personal contra Richard Mardo. Demostrar que el entorno de Capriles es corrupto, 15%, luchar para acabar contra la corrupción en Venezuela, apenas el 11%. Como vemos, entre quienes no saben, quienes piensan que es una medida para amedrentar a la oposición y quienes piensan que es un ataque personal a del Tarek El Aissami, eso lleva a casi la mitad de las personas de Venezuela. Sigamos adelante. ¿Cree usted que los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional actuaron de manera independiente y justa cuando le quitaron la inmunidad a Richard Mardo? 45% de los venezolanos dice no, los diputados oficialistas no son ni honestos ni independientes. Y solamente 27% dice que sí. Es decir, una abrumadora mayoría está clara que la actuación de los diputados, capitaneados por Diosdado Cabello, que es el ícono de la corrupción durante todos estos años en Venezuela, es simplemente una movida política obligada a mostrar simplemente la fuerza bruta de quienes no tienen la razón. Sigamos adelante. Supongamos que el Tribunal Supremo de Justicia, que es una sucursal del PSUV, inicia un proceso judicial contra Mardo. ¿Será justo o no será justo? 44% de los venezolanos piensan que cualquier procedimiento que haga el TCJ no será un procedimiento justo. Imagínense ustedes una justicia, el tribunal más alto de un país, y que la mitad de esos ciudadanos piensen que no es un tribunal justo. Imagínense la clase de corrupción y de podredumbre que tiene que haber en un poder judicial para que la mitad de los ciudadanos de un país consideren que su justicia está parcializada. Si yo fuera magistrado, realmente estaría sumamente conflictuado sobre lo que significa la desconfianza de tu propio pueblo en la justicia y en la capacidad de hacer justicia. Sigamos adelante. Durante la sesión del martes, en la Asamblea Nacional, un diputado del oficialismo mostró correos electrónicos entre Julio Borges y Armando Briquet, donde supuestamente el diputado Julio Borges se desliga completamente de Richard Mardo y de cualquier maraña de él. ¿Cree usted que estos correos son reales o son un montaje? Fíjense ustedes, 42% no lo conocía, solamente el 22% piensa que son reales, 36% admite lo que todo el mundo sabe, que los correos no son reales. Tienen direcciones que ni siquiera existen. Y por supuesto el contenido también es absolutamente falso. Pero cuando un gobierno llega a montar pruebas con cheques falsos contra Richard Mardo, llegan a montar un plan publicitario falso contra Richard Mardo y correos electrónicos falsos contra Richard Mardo, ustedes me dirán qué clase de gobierno tenemos. Realmente es un gobierno que en una crisis tan grave no le está dando respuesta a nadie, y como lo demuestran estos números, el país ve que esta supuesta lucha del gobierno corrupto contra la corrupción no es otra cosa que un show. Y estas láminas muestran que la mayoría de los venezolanos ni confía en la justicia, ni confía en Nicolás Maduro, ni confía en la lucha a corrupción, ni confía en el PSUV, en la Asamblea Nacional. Y por eso nosotros le hacemos un llamado claro al gobierno
El país está hundido en la peor crisis de su historia, la peor inflación, la peor escasez, la peor violencia. El país está absolutamente deprimido económicamente, no hay empleo, no se consiguen oportunidades y lamentablemente el gobierno, en lugar de convocar a Venezuela a que podamos salir de esta profunda crisis que creó Nicolás Maduro con la devaluación, lo que hace es profundizar todos los días esa crisis, haciendo que el país sienta que no hay futuro, que no hay esperanza, que no hay salida. Afortunadamente, el país tiene una gran oportunidad y nosotros convocamos a Venezuela a cambiar desde ya este gobierno. Y un primer paso es el 8 de diciembre, que sea un voto castigo contra Nicolás Maduro, su mentira, su devaluación, su corrupción, su inflación, su escasez, su incapacidad para producir empleo, su incapacidad para gobernar este país. Vamos todos los venezolanos juntos, porque no hay problema, por difícil que sea, que toda Venezuela junta y unida no pueda resolver.